Mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo y nuestra oración. Sean bienvenidos a nuestra clase de nuevos creyentes. Damos gracias al Señor por su bondad y misericordia y porque nos permite seguir aprendiendo juntos. Es nuestra primera clase del año del 2021 y estamos agradecidos al Señor porque vamos a comenzar con nuestra clase este año. Entonces sean todos bienvenidos. Queremos invitarles a traer su Biblia si es que no la tenemos a la mano, y un cuaderno y alguna pluma para seguir apuntando y seguir pues tomando las notas si es que esto también favorece a nuestro aprendizaje. Entonces, hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude en este año. Pues me presento. El año pasado el profesor pues fue nuestro hermano Efraín Lugo, y en este año nosotros estaremos apoyando en esta clase. Así que sean todos bienvenidos, hermanos, a, este, a esta clase dominical de nuevos creyentes. Vamos ya que se terminó el año pasado con este manual, vamos a tomar como base un discipulado llamado Nueva Vida en Cristo. Es el volumen número 2 y son más pasos básicos de la vida cristiano. Entonces hemos tomado una decisión de pues entregar nuestra vida a Cristo, de arrepentirnos, y hermanos, pues tenemos que seguir avanzando, creciendo, y este es el nombre del discipulado que vamos a estar llevando, más pasos básicos de la vida cristiana. Entonces nuestra primera clase, nuestro primer paso se llama conociendo a Dios. Entonces vamos a a buscar en la Biblia, ¿verdad? De qué trata algunos versículos, cómo es que los cristianos seguimos conociendo a Dios, cómo es que nosotros podemos incrementar, tener una relación cada vez mayor, más profunda con nuestro Dios. Esto es posible y esto es lo que la Biblia nos está llamando, lo que Dios nos está llamando, que caminemos con Él de una manera más profunda. Entonces vamos a ver esta clase de conocer a Dios en este domingo. Así que les pido y les suplico que me acompañe a orar. Vamos a pedirle a Dios su dirección y después de eso vamos a abrir nuestra Biblia y a tomar los apuntes pertinentes y necesarios. Así que acompáñenos, por favor, hermano. Dios, bendecimos tu nombre. Gracias te damos porque has sido bueno con nosotros. Nos permites en este domingo poder también tener nuestra clase. Gracias por cada hermano, gracias por cada hermana. Y Señor, gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo, quien nos enseña, nos guía, nos ilumina. Y ahora queremos pedirte, Señor, suplicarte de manera muy especial que estés con nosotros. Queremos, como dice la clase, seguirte conociendo, Padre. Queremos caminar contigo y queremos, Señor, obedecerte. Queremos, Señor, ser cristianos espirituales. Y Padre, queremos parecernos cada día más a tu Hijo Jesucristo. Por favor, ayúdanos en el proceso, ayúdanos, Padre, porque no es fácil luchar también contra nuestra carne. Y Padre, que este tiempo, esta hora sea de bendición para cada uno de nosotros. Que tu palabra siga hablando a nuestra vida, Padre, y nosotros seamos sensibles y obedientes. En el nombre bendito de Jesús, el Rey de Reyes. Amén. Entonces, hermanos, como introducción, dice lo siguiente: para que pueda conocer a una persona, se debe pasar el mayor tiempo posible con ella. Solamente de esta manera lo conocerá más a fondo. Esto mismo sucede en la relación personal con Dios. Se debe pasar el mayor tiempo posible con Él para conocerle. Entonces la pregunta es, hermano, cada cuándo usted ha decidido pasar tiempo con Dios. ¿Es todos los días, hermanos? ¿En qué horario usted pasa tiempo con Dios? ¿En qué horario usted lee su palabra y ora, habla con Él? Entonces, como introducción tenemos que reconocer esto, que para conocer a una persona requerimos pasar tiempo con ella, requerimos preguntarle cosas, ¿verdad? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cómo reaccionarías si un día viene alguien y te insulta? ¿Qué es lo primero que harías si harías esto? Entonces uno puede conocer a otra persona eh, con el tiempo, ¿verdad? Y claro, si esa persona se deja conocer. Y esto es lo más bonito porque Dios se ha dejado conocer. ¿Cómo sabemos eso? En su palabra. Dios se ha revelado en su palabra. Entonces mi pregunta y la pregunta que se hace en la introducción es,
¿Cuánto tiempo pasamos con Dios? Cada cuándo hemos determinado pasar tiempo con Dios. Siempre animamos entonces a que podamos apartar, aunque sea unos pequeños momentos durante el día, ah, para estar en comunión con Dios, en oración y en lectura de su palabra. Apartar un tiempo, decir, este es mi tiempo con Dios. Dios, te voy a encontrar todos los días a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 10 de la noche. Señor, yo ya lo aparté porque es un tiempo en el que quiero conocerte, quiero pasar tiempo contigo. Hermano, esto tiene que ser deliberado. Entonces, para que pueda conocer a una persona, se debe pasar el mayor tiempo posible con ella. Entonces, para poder conocer a Dios, que es una persona, debemos pasar también el mayor tiempo posible con Él. Entonces tenemos que reconocer esta verdad, que Dios es un ser personal, Dios es una persona, y algo que vamos a ver en la clase es que podemos conocer a Dios a través de sus nombres. Y bueno, para conocer a Dios tenemos algunos medios que lo vamos a ver en la clase, que es la oración y la lectura de la Biblia. Entonces vamos a ver aquí lo primero. Hermanos, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios personal, es una persona que se puede conocer, el cual se interesa en todas las personas. Entonces vamos a ver de qué forma trata Él con la humanidad. Vamos a leer algunos versículos. Si usted tiene su Biblia a la mano, acompáñeme, y si no, de todas maneras, de cualquier forma, hemos colocado los versículos en la pantalla. Entonces ve aquí, bueno, ya lo vimos ahorita, ¿no? Que la Biblia nos enseña que Dios es un Dios personal, el cual se interesa en todas las personas. Vamos a ver de qué forma, cómo es que Él trata con nosotros. Entonces vamos a ver el primer pasaje, que es el Salmo 136 del 1 al 3. Vea lo que dice la palabra de Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Esto es el Salmo 136, 1 al 3. Entonces, ¿cómo trata Dios con nosotros? Pues con misericordia. Esto es lo primero que tenemos que reconocer, que Dios trata con nosotros con misericordia. Dios nos ha tratado con misericordia al grado de que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Dios nos ha tratado con misericordia. Desde el inicio vemos que Adán cae en pecado, Adán y Eva, y lo que vemos ahí es la misericordia de Dios. Claro que su justicia se ha expresado aquí, pero en su misericordia Dios no aniquiló al ser humano. En su misericordia Dios tenía en mente el plan de mandar a su Hijo Jesucristo para redimirnos, para rescatarnos, para ganar ese terreno que se perdió con esta caída, con esta desobediencia. Entonces, Dios, ¿cómo trata con nosotros? Con misericordia. Entonces podemos conocer que Dios es misericordioso. El salmista, vea cómo el salmista pasó tiempo con Dios. Entonces el salmista lo que hace es decir, Dios, te alabamos porque para siempre es su misericordia, para siempre. Ayer, hoy y mañana, tu misericordia es eterna, es para siempre. Entonces nosotros, cuando pasamos tiempo con Dios, también vamos a descubrir que el carácter de Dios es misericordioso. No darnos lo que merecemos, no darnos de acuerdo a nuestras obras, no pagarnos de acuerdo a nuestros hechos. Y bueno, viene otro pasaje que es interesante, que no está en la pantalla, pero si usted tiene su Biblia ahí, quiero que por favor la abra. Es el Salmo 139. Vamos a leer solamente el versículo 1 y 2. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dice más adelante, ¿verdad? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. La pregunta es, ¿qué conoce Dios de nosotros? ¿Qué conoce Dios de usted? Porque dice ahí el salmista, ¿no? Tú me has examinado y conocido. Vea cómo Dios, al ser un ser personal, nos ha examinado y nos ha conocido. Dios examina su corazón y el mío, y Él nos ha conocido. De hecho, el salmista reconoce eso, y nosotros tenemos que llegar a esa conclusión, que antes de que nosotros demos alguna palabra, elevemos alguna oración, Dios ya la sabe. Dios conoce, dice ahí, desde lejos nuestros pensamientos. Dios, ¿qué conoce Dios de nosotros? Entonces es la pregunta.
todo. Dios, al ser omnisciente, el Señor conoce absolutamente todo lo que hay dentro de nosotros. Por eso es que no podemos engañar a Dios. No podemos burlarnos de Él. Eso está en Gálatas. Y es interesante, pues que básicamente el autor dice esto, Pablo. Mm, Dice, Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se burla, de Dios nadie se mofa. Entonces, nosotros podemos burlarnos en ocasiones de algunas personas, o se pueden burlar de nosotros, ¿verdad? Al contarnos mentiras, al ser deshonestos en su trato con nosotros, o viceversa, nosotros con ellos, pero de Dios nadie se burla. Dios no va a creer si nosotros estamos fingiendo y va a decir, ¿de verdad? ¿Para eso quieres que conteste esa petición? Wow, yo no sabía eso. Yo pensé que en tu corazón había otra cosa. No, Dios sabe nuestras intenciones. Entonces Dios conoce todo. Dios ha escudriñado nuestro andar y nuestro reposo. Cuando nos levantamos sabe cuál es nuestro primer pensamiento. Cuando nos acostamos sabe cuál es el último pensamiento. Dios nos conoce. Ah, entonces, ahí en nuestra hoja, ¿no? Podemos apuntar qué es lo que Dios conoce de usted. Su corazón, sus pensamientos, su vida. Dios conoce todo. Tenemos entonces algo interesante, algo para pensar, la historia del paralítico. Cierto día, cuando Jesús enseñaba a una multitud, unas personas le trajeron a un hombre paralítico para que lo sanara. Jesús no se molestó por la interrupción, todo lo contrario. ¿Qué hizo Jesús por el paralítico entonces? Es la pregunta. Vea, vamos a leer el versículo 20. Lucas 5 del 18 al 20. Dice así. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Esto es interesante porque los amigos hacen eso, los amigos en lugar de alejarlo de Jesús, lo acercan a uno a Jesús. Y si nosotros somos verdaderos amigos, lo que vamos a hacer con nuestras amistades es acercarlos a Jesús, es llevarlos a Cristo en oración y claro, pues presentándoles el mensaje de salvación. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo Jesús por el paralítico? Vea lo que dice el versículo 20. Al ver Jesús la fe de ellos, de sus amigos, entonces se acerca al hombre paralítico y le dice, oye, tus pecados te son perdonados. ¿Qué hizo Jesús por el paralítico entonces, si pudiéramos contestar esta pregunta? ¿Qué hizo? Ve el versículo 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí esto se dice porque algunos fariseos empezaron, y de los escribas y saduceos, de los líderes religiosos empezaron a decir, bueno, ¿y este quién se cree? El único que puede perdonar pecados es Dios. Y entonces el Señor Jesús dice, bueno, pues ¿qué es más fácil? Decirle a un paralítico que sus pecados le son perdonados o decirle que se levante y sanarlo. Entonces dice, bueno, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, o sea, yo, está hablando de él, ¿verdad? Tengo potestad, tengo la autoridad en la tierra para perdonar a los pecados. Se dirige al paralítico, le dice, bueno, ¿sabes qué? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Está confirmando que él puede hacer las dos cosas, perdonar los pecados y sanar a las personas. Y lo está demostrando. Entonces, ¿qué hizo Jesús por este paralítico? Le perdonó los pecados. Entonces, Dios es un ser personal que a la luz de lo que vimos en el Salmo 139, Dios conoce nuestros pecados. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestra condición, al grado de que cuando viene un paralítico, viene una persona que ha sido despreciada en la sociedad, una persona que no puede valerse por sí misma, una persona que probablemente en su cabeza, en su corazón, tenía tristeza sobre tristeza, no podía hacer una vida normal como a lo mejor alguno de sus amigos, que podía caminar, pedir trabajo, hacer alguna otra cosa. Entonces, Jesús, cuando lo ve, lo primero que le dice es, ¿sabes qué? Perdono tus pecados. ¿Por qué? Porque la necesidad mayor del ser humano es que sus pecados sean perdonados. Entonces, el Señor Jesucristo hace eso con el paralítico. Le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es nuestra mayor necesidad? Es conocer a Dios, pero el pecado nos impide conocer a Dios. Y el pecado logra endurecer nuestros corazones, hermanos, a tal grado que ustedes y yo no queremos acercarnos a Dios.
Por eso es importante el arrepentimiento, hermano, hermana en Cristo. No permitir que el pecado reine en nuestras vidas. Eso lo podemos ver en Romanos 6. Bueno, 6, 7, 8, un pasaje bastante interesante, profundo, donde Dios nos está diciendo que el pecado no puede ser nuestro amo. Nosotros no vamos a ser sus esclavos ya. Antes sí lo éramos. Antes obedecíamos al pecado. Pero ahora nuestro amo, nuestro rey se llama Jesús. Entonces no podemos continuar pecando de la misma manera en la que lo hacíamos antes. Tenemos que entonces andar en vida nueva. Para conocer a Dios debemos andar como Él anduvo. Como anduvo el Señor Jesucristo en santidad, obedeciendo a Dios siempre. Por eso es que nuestro mayor obstáculo y nuestro mayor pues barrera para seguir conociendo a Dios, para seguir avanzando en nuestra vida espiritual es el pecado. Hermano, nuestra lucha es terrible contra el pecado que vive en nosotros. Tenemos dos capacidades, la capacidad de hacer lo bueno y obedecer a Dios y la capacidad de hacer lo malo y desobedecerle. Antes solamente tenemos la capacidad de desobedecerle, pero ahora Dios nos ha regenerado, hermanos. Dios nos ha dado un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, hermanos, la exhortación y el ánimo es a no permitir que el pecado gobierne nuestra vida. La pregunta es, ¿el pecado está gobernando en su vida, hermano? ¿El pecado está gobernando en su vida ahora en esta pandemia? Pues al final de cuentas nadie nos ve. Al final de cuentas nadie sabe que yo no, pues ni siquiera veo los cultos. A lo mejor el de la mañana lo veo por ahí de la 1 de la tarde, ya como y después, bueno, pues hay cosas más importantes que hacer, hermanos. Dios sabe y conoce nuestro corazón y a veces razonamos así, ¿no, hermanos? Hay que luchar contra nuestra capacidad de hacer lo malo. Tenemos dos capacidades, de hacer lo bueno y de hacer lo malo, por nuestra nueva naturaleza y de hacer lo malo por nuestra vieja naturaleza. Hermanos, el pecado es nuestro mayor enemigo en un sentido y tenemos que luchar contra ese pecado que vive dentro de nosotros. Tenemos que tratarlo, arrepentirnos, hermanos, tomar las medidas necesarias y que el Espíritu Santo siga moldeando nuestro corazón a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces la clase se llama Conocer a Dios. El mayor obstáculo es este pecado. Por eso es que hizo Jesús. Cuando ve al paralítico le dice, hijo, a ti te digo, tú levántate, perdón, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero el 20 dijo, y tus pecados te son perdonados. Hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Correcto? Entonces, hermanos, vamos a la pregunta a la cuestión número 3. De acuerdo a Lucas 5, 30 al 32, otro día Jesús invitó a Leví, un conocido pecador, un publicano, para que lo siguiera. ¿Y por qué criticaron a Jesús? ¿Por qué criticaron a Jesús? Vea el pasaje. Dice así Lucas 5, 30 al 32. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué podemos ver aquí de nuestro Dios? Es un Dios que busca a los pecadores. ¿Y por qué criticaron a Jesús? Bueno, porque se sentaba, dice, a la mesa con los pecadores. Sentarse a la mesa con los pecadores era como aprobar, en esa cultura en ocasiones era como aprobar, como decir, sigue con tu vida, adelante, que los demás no te critiquen. Si tú eres así, pues así eres y ni modo, quiérete como eres. Y si los demás no les gustas, no te preocupes. Lo más importante es de que tú encuentres la autorrealización. Entonces los escribas decían, bueno, pero ¿por qué se junta con pecadores? ¿Por qué se asocia con ellos como si su forma de vida fuera lo mejor? Y Jesús les dijo, bueno, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ve aquí a este Dios. Estamos conociendo a Dios. Es un Dios que se preocupa por los enfermos, espirituales también. Es un Dios que se preocupa por los pecadores, porque vea cómo dice el 32. Bueno, Jesús le dice, no se preocupen, yo no he venido a llamar a los justos. Si ustedes ya se creen justos, pues adelante. Yo no he venido a llamar justos, porque los justos no tienen necesidad de que yo les salve, no tienen necesidad de conocerme. ¿Por qué? Porque ya son justos. ¿Por qué? Porque ya llegaron a la meta. Pero yo he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, aquí viene algo interesante. ¿Cuántas veces nosotros nos consideramos tan justos que no podemos ver nuestros pecados?
Dios nos ha dado una justicia cuando confiamos en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero ¿cuántas veces nosotros pensamos que ya somos justos? Pensamos que es más, ya no pecamos. Eso también va a impedir que podamos arrepentirnos de ciertos pecados que nos van a impedir avanzar en nuestro conocimiento de Dios, en nuestra relación personal con Dios. Entonces la pregunta que hicimos fue, ¿por qué criticaron a Jesús? Por asociarse con pecadores. ¿Qué conocemos de Dios aquí entonces? Que es un Dios que busca a los pecadores. Es un Dios que nos ha buscado a nosotros, que éramos, que éramos pecadores. Somos pecadores todavía, pero que éramos pecadores empedernidos, impenitentes, y que Él vino a llamarnos y a buscarnos. Entonces viene la pregunta, ¿cómo respondió a las críticas por asociarse con los pecadores? Aquí viene la pregunta, ¿cómo respondió el Señor Jesucristo a las críticas por asociarse con los pecadores? Entonces, usted, hermano, ¿qué piensa? ¿Cómo es que el Señor respondió a las críticas por asociarse con los pecadores? Ya lo vimos en el versículo 31, ¿no? Y 32, que el Señor les dijo, bueno, no se preocupen, yo no he venido a llamar a los justos. Ustedes son justos, sigan ahí en su autojusticia, que era falsa, ¿verdad? No era una justicia real ni verdadera. Solo eran sepulcros blanqueados. Jesús les dijo una vez, ¿no? Que eran personas que por afuera se preocupaban mucho por las formas, se preocupaban mucho por lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer. Eran personas que se preocupaban por la apariencia, oraban muy lindo, pero en realidad por dentro ellos necesitaban salvación. Pero vea cómo nos va a impedir el conocer a Dios. Jesús es Dios y vea qué fue lo que impidió a estos escribas y fariseos el conocer a Jesús, el decir, yo soy justo y no necesito conocer a Dios. Entonces nosotros tenemos que reconocer eso, que necesitamos profundizar nuestra relación con Dios hoy, pasado, mañana, en 10 años, en 15 años, en 20 años, lo que el Señor nos permita vivir, tenemos que seguir profundizando nuestra relación. Al final de cuentas, en el cielo es lo que vamos a hacer, una relación cada vez más profunda con Él. ¿Cómo respondió el Señor Jesucristo a estas críticas? Bueno, yo vine a llamar a los pecadores. Ve entonces cómo Dios es un Dios personal. Se fija cómo Dios entonces es un ser personal que vino a asociarse con los pecadores, hermanos, para salvarlos. Cuando se asoció con ellos, no, espero no me malinterprete y yo no dar alguna idea equivocada aquí. Cuando Él se asocia con los pecadores, con las rameras, con los publicanos, es porque Jesucristo, hermanos, vino a salvarlos a ellos. Entonces, cuando el Señor se asoció con nosotros, cuando el Señor nos llamó, es porque Él vino, hermanos, a salvarnos a nosotros porque éramos pecadores. Así que vea cómo Dios es un ser personal. La pregunta es, ¿por qué Dios no, desde arriba no dijo, ¿saben qué? Pues quiero salvar a estos de aquí y los voy a jalar así como en un imán y listo. Y van a ser salvos. O ¿por qué no Dios dijo, ¿saben qué? Pues el que quiera ser salvo, al final y quiera ir al cielo, pues lo que tiene que hacer es leer su Biblia, leerla entera 5 veces y después va a ir al cielo. Dios es un Dios que se asocia, es un Dios personal y lo que quiere, hermanos, es tener una relación personal con nosotros. Para eso nos hemos arrepentido, hemos confiado en Jesucristo, Él ha regenerado nuestro corazón y ahora, como somos hechos a su imagen y semejanza, podemos tener una relación con Él, algo que no hacen los animales ni las plantas, hermanos, desde una perspectiva. ¿Por qué? De acuerdo a Génesis 1:26, 27 dice que el Señor creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, el ser humano está formado a la imagen de Dios. Esto implica raciocinio, esto implica voluntad, esto implica deseo, implica varias cosas, hermanos, pero una de las cosas es de que entonces somos seres con una parte material y una inmaterial. ¿Cómo? Somos seres con una parte material, el cuerpo, y una parte inmaterial llamada alma, espíritu. La Biblia usa la palabra corazón para hablar de esa parte inmaterial, que obviamente no se puede hacer ahí una operación, no se puede ver. Entonces, hermanos, al ser creados a la imagen de Dios, tenemos la capacidad de relacionarnos.
Y la primera relación, la más importante, es nuestra relación con Dios. A partir de aquí, hermanos, todas las demás relaciones o son fructíferas o son fracasadas. Y disculpe que utilice esta palabra fracasada, pero muchas veces fracasamos en nuestras relaciones, hermanos. Y muchas veces la razón por la que fracasamos, por la que nuestras relaciones se rompen, es porque alguno de los dos o los dos no tenemos una relación correcta y profunda con Dios. Somos seres relacionales porque fuimos creados a la imagen de Dios y lo más importante es poder relacionarnos cada vez más profundo con nuestro Dios. Y esta es la pregunta, hermano. ¿Usted se siente a veces irritado? Es claro, bueno, vamos a hablar se puede hablar del estrés y se puede hablar de muchas cosas, pero ¿por qué a veces se irrita tanto? ¿Por qué a veces nos irritamos tanto? ¿Por qué a veces hasta para ver una clase venimos de mal humor? Prendemos la tele ahora de mal humor, vemos el culto enojados, ni le ponemos atención. En ocasiones estamos muy tristes, en ocasiones la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Muchas veces, hay muchos factores, pero muchas veces es que nuestra relación con Dios es casi rota, es nula. No leemos en la mañana la Biblia, no hablamos con Él y el domingo puede ser que veamos un culto o una clase, pero pues nuestra relación con Él, nada más el domingo, una relación con Dios de domingo, entonces termina por, por afectarnos en todas las áreas. Hermano, Dios es un Dios personal y lo que quiere es que usted y yo le conozcamos cada día más. Él mandó a su Hijo Jesús a morir por usted y por mí. Él es un ser personal que vino a buscarnos, hermanos, y a salvarnos. Entonces, después de leer estos versículos, ¿cree que Dios tiene un interés personal en usted? Porque si usted responde que sí, y usted dice, sí, yo creo que sí, ¿por qué? Si usted dice, no, yo creo que Dios no se interesa en mí, ¿por qué? Y si usted dice que no sabe, pues también diga por qué, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué usted piensa eso? Bueno, la pregunta aquí viene entonces, ¿cómo podemos acercarnos a este Dios personal? Es un Dios personal que quiere que entablemos una relación con Él de día con día, hermanos. Todos los días, el lunes quiere que nuestra relación con Él esté bien. El martes quiere que nos acerquemos a Él, a hablar con Él, a decirle a Él, a aprender de Él. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos acercarnos a este Dios personal? Disculpe aquí, se movió un poco las letras, pero la pregunta es, ¿cómo podemos acercarnos a un Dios personal? Vamos a leer Juan 5:39. El Señor Jesucristo le dice aquí a los líderes religiosos, a los judíos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos otro pasaje como 2 Timoteo 3:16 que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es inspirada, o sea, ha salido de la boca de Dios, hermanos, desde un sentido desde un sentido, hermanos, la Biblia, hermanos, ha sido soplada en un sentido por Dios. Es claro que utilizó, hermanos, alrededor de unos 40 hombres para escribir los 66 libros que tenemos en nuestra Biblia, pero lo que tenemos aquí es básicamente que Dios, hermanos, ha inspirado estas palabras de tal manera en que no solamente son las palabras del rey David en el Salmo 139, sino son las palabras de Dios. Entonces el Señor Jesucristo nos da esta exhortación. Escudriñen las Escrituras. Vean Génesis, vean Éxodo, vean el Evangelio de Juan, vean la primera carta de Juan, vean Apocalipsis, medítenla, reflexionenla, busquen ahí la voluntad expresa de Dios para su vida. Dice, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Está diciendo el Señor Jesucristo, a ustedes les parece que en las Escrituras van a tener la vida eterna, o sea, van a encontrar la voluntad de Dios para ustedes, para encaminarles a la vida eterna. Es claro que Jesús es el único que puede dar la vida eterna, pero hermanos, ahora que nosotros tenemos la vida eterna, de eso se trata, hermanos, la vida eterna. Cuando leemos Juan 17:3, dice ahí, Juan 17:3, ya lo olvidé aquí, y esta es la vida eterna, hermanos, discúlpeme.
lo iba a buscar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Una disculpa, por favor, hermanos, olvidé el pasaje, pero ya lo recordamos. Esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, al Dios Padre. Y dice, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Hermano, ¿de qué se trata entonces que Dios nos haya dado por gracia la vida eterna? Se trata de conocer a Dios, hermano. La vida eterna se trata simple y sencillamente de tener una relación personal con Dios. Antes en pecado, cuando estábamos muertos en pecado, estábamos separados de Dios. El infierno, la muerte segunda es la separación eterna, la separación de Dios. Uh, ¿Y la vida eterna qué es? Es estar en el cielo, hermanos, conociendo quién es Dios. Y como Dios es un ser infinito, nosotros nunca tendremos la capacidad de agotar a Dios. Vea, el simple hecho de tener un Dios infinito nos habla, hermanos, de que nunca va a existir la posibilidad de agotar el conocimiento de Dios. Nunca vamos a decir, wow, ya conocí a Dios, ni en el cielo. Hermanos, probablemente pasen años, eternidades en el cielo y nosotros, hermanos, tengamos un conocimiento tremendo del Señor, tremendo de Dios, sepamos cada día más de Él. Pero, hermanos, nunca vamos a poder decir, ¿qué creen? ¿Ya conocimos a Dios? Ya conocimos a Dios, por fin ya terminamos de conocerlo. ¿Y qué más hay aquí en el cielo? No, hermanos, de hecho en el cielo vamos a estar conociéndole y conociéndole y cada eternidad vamos a conocer más de Dios, vamos a reflexionar de Él. Y parece que lo vamos a alcanzar, pero hermanos, como Dios es un ser infinito, que no tiene límites, hermanos, no tiene un final, hermanos, entonces no tiene principio ni final, entonces, hermanos, nunca podremos terminar de agotar quién es Dios, de conocerle, de amarle. Así que, hermano, ¿por qué no hacemos esto aquí en la tierra? Si en el cielo vamos a hacer eso, hermanos, ¿por qué no comenzamos aquí el día de mañana, que es lunes? Hermano, ¿por qué no ponemos la alarma 10 minutos antes de lo normal? Y si ya lo hace, hermano, adelante, hermanos, luche por ese tiempo devocional, no permita, hermano, porque siempre hay circunstancias que nos van a impedir el poder tener este tiempo. Hermano, si es necesario acostarnos más temprano, hermano, va a valer la pena, hermanos. ¿Por qué? Porque hay algo interesante. Dios ha estado todas las mañanas, Dios está esperándonos en un sentido figurado, hermanos. Y muchas de esas mañanas nosotros no llegamos. Muchas de esas mañanas nosotros no llegamos. Llega el domingo, prendemos la tele, gracias a Dios, y el lunes Dios está esperando que nosotros tengamos una relación con Él. De nuevo, hermanos, hemos visto que Dios es un ser relacional. Dios quiere relacionarnos cada vez más con nosotros. Ya es posible por el sacrificio de Jesús y porque ahora somos limpios, hermanos, de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Hermanos, hay que escudriñar las Escrituras. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí podemos conocer a Dios y seguir en esta relación personal con Él. Hermano, recordamos a Marta y a María. Llega un día Jesús allá a Betania con sus amigos, Marta y María. Y hermanos, María lo primero que hace es agarrar una silla y sentarse a los pies de Jesús. Oye, Señor, ¿cómo te fue en el camino? ¿Qué noticias nos tienes? Eran amigos. Y ella disfrutaba estar con Jesús. Y Marta también disfrutaba estar con Jesús, pero tantas cosas en su agenda le impidió tener una relación con Jesús, al grado de que cuando vemos a Marta y a María, hermanos, vemos a una que está, hermanos, disfrutando de escuchar a Jesús, y encontramos a la otra que está estresada diciendo, pero ¿por qué nadie me ayuda? ¿Por qué esa que está ahí sentada a los pies de Jesús no viene a ayudarme? Tantas cosas que tengo que hacer, hermanos. Sí, las agendas que tenemos son difíciles y son muy ajetreadas, pero hermano, no podemos permitir que nuestra agenda, que nuestras actividades nos impidan nuestro propósito, sentarnos a los pies de Jesús. No impida, hermanos, no permita eso, no permita que su agenda impida que cada mañana nos sentemos con Cristo.
Y ve a Jeremías 33:3, hermanos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La pregunta es, ¿cómo puedo acercarme a este Dios personal? Ya leímos Juan 5:39 a través de la Biblia. ¿Y cómo puedo acercarme a este Dios personal? Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Estas son palabras de Dios. Clama a mí, ora a mí, yo te voy a responder, yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Entonces ese tiempo que tú tienes leyendo la Biblia también habla a mí, habla conmigo. Entonces, hermanos, el desafío, la invitación es clamar a Dios, hermanos, contándole sus alegrías, cuéntele sus tristezas. Ya leímos el Salmo 139, ¿no? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has escudriñado mi andar, mi reposo, todos mis caminos te son conocidos, hermano. Vamos a Dios a contarle de nuevo. Es una relación que tenemos con Él. De eso se trata la vida eterna, de conocerlo y de profundizar en nuestra relación con Él. Clame a Dios, hermano, oremos a Dios, profundicemos en nuestra relación con Él. Que este año 2021, hermanos, nuestra meta sea profundizar nuestra relación con Él. Que podamos, hermanos, conocer más a Dios y que podamos, hermanos, profundizar en nuestra relación con Él, hermanos. De nuevo, esto es lo más maravilloso que nos puede pasar en la vida, el tener la oportunidad de ¿qué? De conocer al ser más maravilloso, al ser más bello, hermanos, de la tierra, que se llama Dios. Todo gracias a que Jesús murió en la cruz por nosotros. Así que, hermanos, ya vimos el primer punto, que es que Dios es un ser personal. Entonces la pregunta es, ¿usted está dedicando tiempo para conocer a Dios de una manera más profunda, hermanos? Si usted ya lo hace, hermanos, luche por ese tiempo que está teniendo. Pero si su respuesta es negativa, hermanos, usted está dispuesto a comprometerse con Dios, a dedicar tiempo de su vida diaria, hermanos, para conocerlo a través de esta disciplina, la disciplina de orar y la disciplina de leer la palabra, hermanos. Si es así, quiero que ahí en una hojita, hermanos, ahí en una hojita pueda poner, este compromiso es muy importante. Hoy es el día para conocer más al que lo amó y le entregó su vida. Y usted le va a poner ahí fecha, le va a poner la fecha del día de hoy, hermanos, y su firma. Y va a decir, me comprometo con Dios al día de mañana a tener 15 minutos apartados específicamente para profundizar en mi relación con Dios. Y no solamente mañana, sino toda esta semana, todo este mes y todo este año. Entonces, hermanos, adelante. Que nuestro compromiso sea, Dios, yo quiero conocerte, Dios, yo quiero saber más de ti. Entonces, hermanos, vamos ahora a conocer a Dios por lo que Él es. La pregunta es, ¿cómo podemos conocer a alguien que es infinito? ¿Cómo podemos conocer a alguien pues que es excelso, que es trascendente, que está por encima de todas las cosas, hermanos? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Bueno, ya dijimos a través de la Biblia, pero hay algo más que es interesante, hermanos. Podemos conocer a Dios por sus nombres, conocer a Dios por lo que Él es. Hermanos, Dios busca siempre una relación de amor con cada persona, o sea, con usted y conmigo. La Biblia nos describe cómo los personajes bíblicos conocieron a Dios a través de sus nombres y de sus características. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a ver esta pregunta número 6. ¿Qué nombre se le da a Dios en Génesis 17:1? ¿Qué nombre se le da a Dios en Génesis 17:1? Vea Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99 años. ¿Y qué hizo? Dios se le aparece, le dice, yo soy el Dios todopoderoso. En hebreo a este se le conoce comúnmente como el Shaddai, así es en hebreo, el Shaddai. Él significa Dios y Shaddai, bueno, está hablando de alguien suficiente, de alguien poderoso, todopoderoso. Entonces, vea cómo conoció Abraham a Dios, como un Dios, hermanos, suficiente. De hecho, la palabra todopoderoso en el original hebreo, el Shaddai, implica, hermanos, algo de suficiencia. ¿Cómo así? O sea, como si Dios le estuviera diciendo a Abraham, Abraham, yo soy todo lo que tú necesitas, anda delante de mí, sé perfecto. Abraham, probablemente tú quisieras otras cosas, pero anda delante de mí, sé perfecto, sé maduro. O sea, vea lo que está pasando aquí, hermanos. Dios le está diciendo a Abraham, yo soy todo lo que tú necesitas, yo soy suficiente para todas las situaciones en tu vida, las difíciles, las muy difíciles, las complicadas, las tragedias en tu vida, yo soy suficiente, yo soy todopoderoso, el Shaddai. Entonces, Abraham conoce a Dios por este nombre y le dice, bueno, entonces anda delante de mí, sé perfecto. Esto los reformadores
Martín Lutero, Juan Calvino, hermanos, hombres que Dios utilizó en un tiempo muy difícil en la historia, le llamaban esto en latín coram deo, vivir coram deo, delante de Dios. Hermanos, ¿qué pasaría si viviéramos Génesis 17:1, hermanos? Dios nos está diciendo en este pasaje, yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso, yo soy el suficiente para tu vida. Entonces anda delante de mí. O sea, cada vez que tú vayas a la derecha, a la izquierda, a tu trabajo, con un familiar, a acostarte, a leer la Biblia, haz de cuenta que yo estoy delante de ti en cada actividad que tú haces. Entonces nos está llamando a ser hermanos perfectos en el sentido de ser completos, de ser maduros, de tener una relación correcta con Él, una relación, hermanos, recta con Él. Así que Dios conoce Abraham conoce a Dios y él se le reveló, autorreveló con este nombre. Yo soy el Shaddai. Y hermanos, Dios se nos está revelando a nosotros también diciendo, yo soy el Shaddai, yo soy lo que usted necesita en su vida. Yo soy suficiente para todas las necesidades en su vida. Yo soy todopoderoso. Entonces ande delante de mí y sea perfecto. ¿Cómo podemos ser perfectos, completos a la imagen de Cristo? Cuando nuestra relación con Él es cada vez más profunda. Es lo que le está diciendo Dios a Abraham. Quiero que mi relación contigo, quiero que nuestra relación sea, vamos a decirlo así, sea cada vez más profunda, hermanos. El hermano Lorenzo, hermanos, escribió un libro llamado La práctica de la presencia de Dios. Y él en su libro prácticamente propone lo siguiente. Dice, usted tiene un tiempo devocional, eso es excelente. Dice, pero ¿y cuando va a su trabajo? Usted sigue delante de la presencia de Dios, entonces usted en el carro puede decir, Dios, quiero seguirte contando de esto, Dios, quiero pedirte que me ayudes, tengo este problema, tú sabes que me enojo muy fácilmente, soy iracundo, Señor, ayúdame, dame sabiduría para esta situación. Usted está en su trabajo y es claro que usted está trabajando, pero llega alguna situación y usted de nuevo vive como si Dios estuviera ahí, hermanos. Usted está andando delante de Dios y usted entonces cuando va a hablar con alguien no hace chistes de doble sentido, no hace chistes groseros, no es grosero con alguien. Usted está delante de Dios, usted está delante de la presencia de Dios. Entonces usted se encamina a un tiempo, a un break, a un tiempo libre en su trabajo, la hora de comer. Y usted está delante de Dios, entonces usted practicando la presencia de Dios dice, Dios, gracias porque me ayudaste en estas primeras horas. El trabajo ha estado muy difícil, el trabajo ha sido muy duro o el trabajo ha sido relativamente sencillo, gracias por darme esta capacidad. Y usted sigue hablando con Dios durante todo el día de una manera consciente. Entonces esto es a lo que él proponía, el practicar la presencia de Dios. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿qué significa para nuestras vidas decir que Dios es todopoderoso? ¿Qué significa para su vida el decir Dios es el Shaddai, Dios es el Todopoderoso? ¿Qué significaría esto para su vida, hermanos? Bueno, ya dijimos un poquito que esa palabra todopoderoso implica a alguien que es todo suficiente, hermanos, para nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos, en nuestra relación de trabajo? ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestro trabajo? ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestras relaciones familiares? ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestras relaciones interpersonales? Para nuestros proyectos, para nuestros miedos, para nuestras dificultades. ¿Qué significa para nuestras vidas que Dios diga, yo soy el Shaddai? Bueno, hermanos, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre que se le da a Dios en Éxodo 34:14? Vamos a leerlo juntos. Dice así, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Cuál es el nombre que se le da a Dios? Aquí, hermanos, dice que Dios es celoso, hermanos. Y aquí la palabra para celoso implica, hermanos, alguien que anhela nuestra vida, hermanos, anhela nuestra vida por completo. Alguien que nos pues añora en un sentido, hermanos, desea que vivamos para Él. ¿Por qué? Porque, hermanos, el pueblo de Israel aquí en Éxodo, Dios le dice, no te inclines a otro Dios, porque soy un Dios que anhela tu bienestar. ¿Cómo así, hermanos? Dios está diciendo, si tú te inclinas a otros dioses, a otros ídolos, es claro que tú no vas a tener el bienestar, no vas a estar bien, la vida no va a tener armonía. Una cosa es porque yo soy un Dios celoso, les está diciendo, y porque ese Dios que es de piedra no te va a funcionar para nada. Y además yo soy un Dios que anhela
la totalidad de la vida. Hermanos, Dios anhela el 100% de nuestra vida, no un cachito, no la mitad, no el 99, el 100%, hermanos. Dios nos ha comprado. Cuando vemos eso en primera carta a los Corintios, capítulo 6, es interesante porque los corintios decían, bueno, pues Dios ya nos salvó, pero bueno, pues podemos seguir haciendo algunas cosillas por ahí, ¿no? Y Dios les dice, no, fueron comprados por precio, hermanos. Dios nos ha comprado por un precio y no nos compró la mitad, nos compró totalmente. Entonces le está diciendo ahí, ¿no? Ah, fueron comprados por precio, entonces glorifiquen a Dios con sus cuerpos. Hermanos, Dios es un ser que anhela nuestro bienestar y la única manera en la que nosotros podamos ser completamente felices, satisfechos, hermanos, que tengamos bienestar y armonía en un sentido, hermanos, es cuando ustedes y yo no nos inclinamos a otros dioses, cuando ustedes y yo no tenemos otros ídolos en nuestro corazón, cuando ustedes y yo le hemos dado el trono de nuestro corazón a Él. Es cuando nosotros estamos, hermanos, viviendo una vida a plenitud. Cuando la vida eterna, hermanos, pues la estamos viviendo desde aquí en la tierra, hermanos, de una manera plena. Porque dice que Dios es celoso. O sea, Dios nos anhela. Hermanos, entendemos que la palabra celoso tiene connotaciones negativas en nuestra cultura. Entonces no se trata de eso. Siempre pensamos, es que él es celoso, es que él la cela mucho. El esposo la cela mucho, no le deja ni siquiera que se asome por la ventana porque él la cela mucho y le impide eso, no quiere que otro hombre la vea. Entendemos esa palabra, si no es muy celoso. Pero hermanos, la palabra de nuevo, cuando la vemos aquí con Dios, Dios es perfecto. Entonces esto no es una característica negativa, es una característica positiva porque Dios es perfecto. Entonces Dios es perfectamente celoso, o sea, que perfectamente anhela nuestro bienestar, anhela que vivamos para Él. Hermanos, entonces podemos empezar con con un devocional en la mañana, leyendo la Biblia, comenzando, vamos a leer Marcos, las lecturas bíblicas que hace nuestro pastor. Uh, Hay que leer la Biblia, hermanos, hay que leer la palabra de Dios, hay que orar a Él. Entonces, hermanos, ¿por qué está Dios celoso en un sentido? De nuevo, hay que tener en cuenta que esta palabra no tiene connotaciones negativas en Dios, no está haciendo referencia a nada negativo aquí. ¿Por qué Dios es celoso? Bueno, hermanos, dice ahí la palabra de Dios, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando a sus hijas en pos de tus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas, hermanos. Dios, hermanos, entonces es celoso aquí por la idolatría, hermanos. Por la idolatría. Él no quiere, hermanos, que nosotros como pueblo de Él, hermanos, seamos idólatras. ¿Qué es la idolatría? Idolatría es poner algo o a alguien en lugar que le corresponde a Dios. Esto podría ser la familia, el deporte, el trabajo, los amigos, etcétera, etcétera. Hermanos, hay muchas cosas que nos van a apartar de nuestro Dios. Por eso es que Dios, hermanos, es un Dios perfectamente celoso, que anhela nuestro bienestar. La única manera en la que ustedes y yo vamos a estar bien es cuando vivamos vidas 100% rendidas a la voluntad de Dios, hermanos. Entonces, por eso dice ahí, por tanto no harás alianza con los moradores. Hermanos, nosotros tampoco podemos hacer alianzas con algunos otros, pues ídolos, la televisión, el Netflix, el Roku, el novio, la novia, hábitos, hermanos, malos hábitos que podemos tener, el deporte, el dinero, hermanos, amigos, trabajo, el chisme, la mentira, pornografía, etcétera, etcétera. Hermanos, no podemos poner ninguna cosa por encima de Dios y ninguna persona. Por eso es que dice que Dios es un Dios celoso, o sea, anhela nuestro bienestar. Y la única manera de que nosotros estemos bien es cuando nos hemos rendido a Él. Y también hay otra cosa, hermanos, que viene con la idolatría. ¿Sabe qué es la idolatría? La idolatría es pensar de Dios, pensar, hermanos, que Dios es un Dios, por ejemplo, de amor y que no nos va a castigar nunca, porque Él nos ama a todos. Esto es distorsionar a nuestro Dios. Esto es idolatría, hermanos, el pensar de Dios de una manera que no es de acuerdo a la Biblia. Por eso es que estudiamos la Biblia y estudiamos la Biblia para conocer a Dios. ¿Por qué no queremos caer en idolatría también en nuestro pensamiento? El decir, no, Dios nunca nos va a castigar porque Él es 100% amor. Acuérdense, Dios es 100% amor. Y si aunque yo vivo una vida de pecado, Él nos ama, Él nos ama. A eso se dedica Dios. Eso es un concepto equivocado y es un concepto idólatra. O sea, a tener un pensamiento, un concepto de Dios que no va de acuerdo a la Biblia, hermanos. La pregunta es usted un idólatra, hermano? ¿Soy un idólatra?
¿Qué ídolos están en nuestro corazón, hermanos? ¿Qué ídolos hay en nuestro corazón? Quiero que lo meditemos y lo reflexionemos, hermanos. Entonces, hay algo interesante, hermanos, que ya vimos dos nombres de Dios, ¿no? Que Dios es el Shaddai, el Dios todopoderoso, y aquí un Dios celoso. Pero cuando vemos Juan 10:11, vemos que Dios es un buen pastor, vemos que Dios es nuestra esperanza, de acuerdo al Salmo 71:5. Cuando vamos al Salmo 18:2, vemos que Dios es nuestro libertador. Cuando vamos al Salmo 32:7, Dios es nuestro refugio, hermanos, cuando viene la tormenta, cuando viene el enemigo. Cuando vamos al Salmo 18:2, vemos que Dios es nuestro escudo, hermanos. Cuando vamos a Apocalipsis 19:11, vemos que Dios es fiel y es verdadero. Cuando vamos, hermanos, a 2 de Timoteo 4:8, vemos que Dios es el juez justo. Cuando vamos a 1 de Timoteo 2:5, vemos que Dios, Jesucristo, es el mediador. Cuando vamos, hermanos, a Juan 6:35, vemos que Él es el pan de vida, Él es nuestro pan, hermanos, Él es a quien necesitamos para satisfacer nuestra vida espiritual. Cuando vamos a 2 Corintios 1:3, vemos que Él es el Padre de misericordias, hermanos, que consuela nuestros corazones. Cuando vamos a Hebreos 4:14, vemos que Dios es nuestro sumo sacerdote. Veamos cómo la Biblia nos revela a Dios. Más bien Dios se ha revelado en la Biblia a nosotros y nos ha dicho quién es Él, cómo es Él, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocerle. Ve aquí un pasaje. En Efesios 2:14 se nos dice que Él es como. Vea, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, hermanos, ¿quién es Dios? Él es nuestra paz, hermanos. Para usted, ¿qué quiere decir que Él es nuestra paz, hermanos? La pregunta es, ¿usted tiene paz en estos momentos? ¿O hay tribulación, hermanos, y hay, agitación en su corazón? Hermanos, este versículo nos dice que Él es nuestra paz. Dios es nuestra paz. En medio de la tormenta tenemos un Dios que es nuestra paz. Y bueno, hermanos, vamos a terminar. Nos quedan unos pocos minutos. Pero vea que en el Salmo 23, Dios recibe el nombre de pastor. El trabajo principal de un pastor de ovejas es cuidar su rebaño, ¿no? Entonces vamos a leer el Salmo 23 y sacar las promesas que ahí se encuentran. Un salmo muy conocido, pero vamos a leerlo de nuevo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué promesas encontramos aquí, hermanos? Vamos a ver en el versículo 1 como Dios es nuestro pastor, hermanos. Esta es otra figura que se utiliza para que descubramos y conozcamos a Dios. Es que nada nos va a faltar. Pero me falta salud, hermano. Pero me falta esto, pero me falta lo otro. Hermanos, cuando entendemos el pasaje de que nada nos va a faltar, es que cuando vemos el cayado de nuestro pastor, hermanos, cuando vemos que Él va enfrente de nosotros, decimos, todo lo que yo pienso que me haga falta, realmente no me hace falta. ¿Por qué? Si el pastor va conmigo, si Él me está guiando, nada me va a faltar. Él es suficiente para mi vida. Lo que vimos ahorita con lo del Shaddai. El 3a dice que Él va a confortar nuestra alma, hermanos. La promesa de que el conocer a Dios como pastor, la Biblia revela a Dios como un pastor que se preocupa por su rebaño, que cuida sus ovejas. Entonces Dios como pastor nos está diciendo que va a confortar nuestra alma, que entonces para eso tenemos que afrontar momentos difíciles, momentos duros en nuestra vida, pero tenemos la promesa que Él va a estar ahí para confortarnos. El versículo 3, parte B dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vea esta promesa, por amor del nombre de Dios, por amor de su gloria, hermanos, por amor de su precioso y bendito nombre, dice ahí la palabra de Dios, ¿no? Que nos va a guiar, hermanos, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, esa promesa, hermanos, al conocer a Dios como pastor, hermanos, y nuestro pastor, entonces podemos estar seguros de que Él nos va a guiar por los caminos, hermanos, que Él tenga preparados por amor de su nombre, hermanos, por amor de su gloria. Y terminamos el versículo 4, dice, tú estarás
conmigo. Y el versículo 6 dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermanos, tenemos que tener esta confianza de que la misericordia de Dios, hermanos, y su bondad van a perseguirnos. Por más de que nosotros corramos, van a perseguirnos día tras día, hermanos. Y dice al final, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Y qué vamos a hacer en esa casa? Seguir conociendo a este Dios personal y relacional. Entonces, hermanos, cuando usted lee estos versículos, ¿qué viene a su mente y a su corazón? Cuando leemos el Salmo 23, cuando seguimos conociendo a un Dios que se preocupa por los detalles que para nosotros son insignificantes, que un Dios que está pendiente de cada detalle en nuestra vida, hermanos, y que como pastor está guiándonos, que nunca ha estado... Nunca Dios nos ha olvidado, nunca Dios nos ha desechado. Dios es nuestro pastor y está pendiente de cada uno de nosotros. ¿Qué viene a su mente y a su corazón, hermanos, cuando pensamos en esto que acabamos de ver? Dios, el pastor, ofrece consuelo, hermanos. ¿Acepta usted ser consolado o prefiere sentir lástima de usted mismo? Dios como pastor está ofreciendo consuelo. La pregunta es, ¿usted acepta este consuelo o prefiere sentir lástima de usted mismo? Pobrecito de mí, a nadie le ha ido en la vida como a mí. He perdido esto, he perdido lo otro, y a nadie le ha ido como a mí. Hermanos, puede ser que eso sea verdad, pero en lugar de sentir con autoconmiseración, hay que aceptar el consuelo del pastor, de nuestro pastor llamado Jesucristo. Hermanos, el pastor guía por sendas de justicia. ¿Ustedes están andando en estos caminos justos, hermano? ¿O está usted como oveja descarriada sin pastor? ¿Está usted ahora como oveja descarriada, hermano, hermana, fuera del camino de justicia? Regrese hoy al Señor. Regrese hoy al pastor. Él está buscando. Él es el pastor. Y Él está buscando a sus ovejas perdidas. ¿En qué camino entonces anda usted actualmente, hermano? ¿En qué camino anda actualmente? ¿Camino de justicia siguiendo al pastor? ¿O nos hemos desviado un poquito en esta pandemia? ¿Nos hemos desviado un poquito desde antes diciendo, bueno, pues sí quiero seguir al pastor, pero también hay otros caminos por aquí que me gustan, que no son justos? Hermanos, ¿siente que Dios se preocupa por usted? Si es así, hermanos, ¿por qué se siente así? Si usted no se siente así, hermanos, si usted no siente que Dios se preocupa por usted, hay algo interesante. El pasaje dice que Dios se preocupa por usted. Hay que vencer entonces nuestro falso concepto. Yo siento que Dios no le importa. Dice la Biblia que Dios, hermanos, se preocupa en un sentido figurativo, hermanos, por nosotros. O sea, Dios está, hermanos, como pastor, vigilando nuestro caminar. Hermanos, ¿estaría usted dispuesto a seguir estudiando la Biblia diariamente para llegarlo a conocer mejor? ¿Estaría dispuesto, hermanos, a apartar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, hermano, de lunes a viernes, empezando esta semana, para conocer mejor a Dios? ¿Estaría dispuesto a continuar todo este año, hermanos, los domingos, aquí desde las 9 de la mañana, para nuestra clase, hermanos, de nuevos creyentes? Hermanos, Dios nos ayude y nos permita reflexionar en lo que vimos esta clase. ¿Cómo se llama la clase, hermanos? Conociendo a Dios. Ya vimos que Dios es un ser personal. Ya vimos que podemos conocer a Dios de dos maneras. La primera es a través de su palabra y la segunda es a través de la oración. Y de manera más específica podemos conocer a Dios a través de sus nombres, a través de cómo Él se ha revelado, como el Shaddai, el Todopoderoso, hermanos. A través del Salmo 23, este título, este oficio que se le da a Dios, ¿no? Para conocerle más, como Dios como pastor. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude en este día, en esta semana, y que podamos seguir conociendo a Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Ayúdanos, Padre, a ser disciplinados, Señor, y a, Padre, valorar por encima de todo, Señor, el tener una relación personal contigo el día de mañana, martes, miércoles y toda la semana, todo el año, toda nuestra vida. En el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.